Conversaciones en sala hoy para descubrir, para charlar, para saber más sobre el libro de los pájaros, la muestra de Aíd Herrera que se puede visitar en la Galería Subsuelo de Balcarce 238 hasta el 16 de julio, que tiene curaduría de Adriana Armando. Aíd Herrera nació en Puerto San Martín, artista autodidacta, pintora, grabadora, dibujante. El descubrimiento de la pintura vino de la mano de su esposo, Juan Grela. Tenemos mucho para saber de esta mujer que nació en 1905, falleció en Rosario en 1993 y la curaduría del libro de los pájaros corre por cuenta de Adriana Armando, quien había trabajado ya antes con la obra de Aíd Herrera y también con una entrevista muy interesante junto a Guillermo Fantoni allá por 1983 que nos va a servir para darnos material para esta conversación en sala. Tenemos que decir que Adriana es historiadora del arte, profesora titular de Ideas Estéticas Latinoamericanas en la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR e investigadora del Centro de Investigaciones de Arte Argentino y Latinoamericano. Tiene numerosas publicaciones, revistas científicas, culturales del país, también del exterior, y es una curadora de la ciudad y que revisa y revisita el arte de los rosarinos. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias, Patricia. Bueno, queremos que nos definas rápidamente el trabajo, la obra de Aíd Herrera. Bueno, la obra de Aíd Herrera creo que tiene un carácter muy particular en el arte de Rosario. Yo señalaría como primer cuestión esa. Es una obra con pocos pares. ¿Qué quiero decir con esto? Una imagen particular, una imagen muy desde los sentimientos, desde la imaginación, desde un mundo propio, que a pesar de tener una serie de modulaciones, de cambios, de utilizar diferentes técnicas, tiene una coherencia que uno la puede visualizar aún en una muestra imaginaria muy grande donde pudiésemos ver toda la obra de Aíd. Creo que esa también es una asignatura pendiente, ¿no? Poder reunir en una muestra la mayor parte de la producción de Aíd, porque creo que sería una buena forma de conocerla mejor. Claro. De todos modos, siempre los acercamientos parciales nos permiten ir construyendo paulatinamente una idea acerca de su obra. Pero podemos preguntarnos por qué pasó tanto tiempo entre su exhibición en una galería, que fue Miró, allá por los 80, hasta Subsuelo ahora, ¿no? Si bien hubo una muestra en el medio en 2016, creo, ¿no? Yo creo que la obra, las muestras en realidad de Aíd fueron intensas desde fines de los 60, en los años 70 muchísimo, en los años 80 también. En la Galería Miró hicimos 4 muestras de Aíd individuales entre el año 83 y el 85, creo. Además, siempre estaba incluida en las muestras de inicio y de fin de año, ¿no? Donde convocábamos al inicio de cada año, los artistas que iban a participar del ciclo de ese año, y con esos mismos artistas hacíamos una muestra de fin de año que cerraba. Así que tanto Aíd como Grela tuvieron una participación bastante intensa. Después nosotros cerramos la galería en el 85. Hubo algunas otras exposiciones. Recuerdo una en Buenos Aires de pinturas en la Galería Vermeer en 1986 y también participó en algunas otras muestras, pero ya ella era una persona mayor.
y bueno, se murió, como vos los decías, en el año 93. Así que bueno, hay allí un periodo ya donde indudablemente hubo participaciones acotadas. Y después, ahí hay como un hiato grande donde, bueno, no hubo atención ni de las pocas galerías que en ese tiempo quedaron, porque bueno, no era la misma situación de ahora que tenemos, por suerte, muchísimas galerías para recorrer. Hubo ahí un impas. Sí, hubo un impas, y tampoco desde los museos y las instituciones públicas, bueno, convocaron a la familia para reunir la obra de Aid. Así que entre, suponete, los últimos años de la década del 80 y el 2017, que podemos armar la muestra en OSDE, ahí es cuando hay un hiato de tiempo que no fue un desconocimiento para todos, porque había mucha gente joven donde la obra de Aid circulaba. Y bueno, para algunos fue casi un artista de culto, pero eso no implicaba que tuviese muestras importantes, con un volumen de obra importante. Así que en ese sentido, esa muestra en OSDE de 2017, tratamos ahí de mostrar fundamentalmente toda la producción de Aid que estaba ligada a la pintura. Claro. Mucha obra que no se había mostrado nunca. Estamos hablando de Un lugar en la tierra. Sí, Un lugar en la introducción ustedes dicen que ella tiene una visión candorosa del mundo. Sí, sí. ¿No? Me quedé pensando en eso, y si su obra refleja la época o las épocas que transitó. Yo creo que ella, a ver, en términos generales, podemos decir que a partir de los años 70, ella estabiliza una imagen donde la característica fundamental es ese candor, una percepción del mundo candorosa. Sin embargo, lo que también empecé a percibir a partir de conocer otras obras es que hay una obra previa donde hay ciertos rasgos que son o que tienen una carga más dramática, o un dibujo también más indómito, que después se va acomodando y va construyendo una imagen más homogénea, donde hay modulaciones, como decía antes, pero que ese mundo candoroso. Me gustó usar en ese momento la palabra candorosa, porque habíamos visto en Venecia una muestra de Rousseau, y se referían a la obra del aduanero bajo ese término, ¿no? del candor. Entonces me pareció que podía ser apropiado para pensar la obra de Aid. Pero de todos modos, en esa muestra había también algunos grabados, había dibujos, había pasteles. Bueno, tratamos en lo posible de trazar un panorama abierto sobre la obra de Aid. Bueno, ya vamos a hablar de las obras que están exhibidas en el libro de los pájaros, de las obras que pertenecen al catálogo de Subsuelo, pero me parece interesantísimo hablar un poco sobre Aid Herrera como artista, como mujer, ¿no? Bueno, vos sos una gran conocedora del universo de las artistas de la región. No podemos despegarnos de tu trabajo con las mujeres allá por el 2010, sí, ¿no? Sí. La naturaleza de las mujeres. Sí. ¿Dónde estaba Aid Herrera? Bueno, ella comienza a dibujar siendo, se puede decir, grande, entre comillas, a los 30, ¿no? Sí, porque ella tenía más de 30 años cuando se casa con Grela. Claro. Y ella ha contado
que conoce el universo del arte de la mano de Grela. Inclusive cuenta de una obra que ella ve y ahí dice, qué ganas de hacer esto. Que Grela la lleva a ver una de sus obras y entonces desde ese momento me gustó el arte y sobre todo la obra de Grela, dice. Así que sí, está el trayecto de ella en relación al arte está de la mano de Don Juan, indudablemente. Primero apoyándolo a él en todo lo que era. Facilitándole el trabajo, ¿no? Sí, fue esas compañeras apoyo importante. Y ella, bueno, le ayudaba con los materiales. Eran tiempos difíciles en términos económicos. Entonces ella era la que proveía de los papeles. Década del 30, 40, ¿no? Del 40 ya. Del 40. Sí. Proveía de los papeles, cómo hacer grafitos con ramitas. Bueno, una serie de cuestiones que en realidad las contó también Grela. Y se las contó Ernesto B. Rodríguez, que publicó en el 68 un libro sobre Grela. Yo leía lo que vos habías escrito sobre eso y pensaba, ¿no?, en una mujer que está tomando los papeles del almacén, aquellos que fueron envoltorio de alimentos, y los plancha para que después su marido pueda dibujar ahí arriba, ¿no? Sí. Y eso... O quemando ramitas de sauce para hacer carbonillas. Sí. Y eso es lo que le da un entrenamiento en principio en los materiales de la pintura. Y ese entrenamiento, bueno, la lleva a una necesidad que empieza a surgir de no solamente acompañarlo a Grela con los materiales, sino empezar también a pintar. Y empieza pintando obras de Grela, porque hay murales donde los dos son de 1957. ¿Son los de la zona norte? Sí. Y ahí hay fotos donde se la ve a ella pintando a la par con Grela. Es decir, el boceto era de Grela, pero hay uno de los murales, el que desapareció, que estaba firmado por los dos. Ah, bien. Ella estaba en la firma. Y ella estaba pintando, y el otro que desapareció, pero de todos modos se la ve también a ella pintando. Ahora, ahí hay un tránsito entre el momento que solamente se dedica a producir materiales para Grela, a después que empieza a pintar los bocetos de Grela, y entonces ahí hay un tránsito donde ella empieza ya a pintar a escondidas, mientras Grela daba clases. ¿Por qué a escondidas? Indudablemente porque debe haber sido una cuestión muy paulatina, y porque Grela debe haber tenido una imagen muy poderosa como creador, y eso debió producirle ciertas inhibiciones. En el relato de ella aparece esa idea de que mientras Grela daba clase y Dante estudiaba, ella se ponía ahí de noche a dibujar o a pintar, y que de día se iba al patio de su casa y miraba las plantas, las macetas o las paredes que se le había caído la pintura, y entonces ahí se ponía a hacer dibujos. Y en esa entrevista aparecen lo que yo digo, bueno, los relatos fundantes de su biografía plástica, ¿no? Porque es lo que tenemos. Ella dice, bueno, en un momento Mihalichen me descubre, y es la figura de Mihalichen la que le tiende la mano y le dice, ahí, vos tenés que... Estanislao Mihalichen era discípulo de Grela en el taller. Claro, en los comienzos de los 60, él ya estaba estudiando con Grela, y entonces la invita a participar de los cursos de Grela. En realidad Grela lo que quería era que ella se pusiera a copiar del natural, es decir, que ella dibujara, pero que hiciera el ejercicio de pintar el vaso, de ensayar la línea,
y era algo que a ella no le gustaba hacer, que lo veía como un ejercicio, pero que no le gustaba copiar la realidad, que desde siempre quería volcar ese mundo. Sin embargo, se avino a estudiar porque hay bocetos y hay una serie de dibujos donde están la ejercitación que ella hace con Grela. Sin embargo, en un momento desanda, cuando quiere desanda esos ejercicios. Y en otros casos está muy apegada. ¿En qué cuestión sobre todo? En su manejo del color. Porque Grela insistía muchísimo en que el color no había que colocarlo como sale del pomo, sino que había que trabajarlo, y eso es lo que ella siempre conservó. Si uno mira las pinturas, tienen un color elaborado, muy, muy gustoso, ¿no? Del material pictórico. Y se ve también en ese gusto por pintar grabados y por hacer dibujos y dibujos pintados y por pintar las aguafuertes. Hay una cuestión que está presente siempre. Ahora, yo creo que la figura de Aíd es una figura interesante porque es la esposa de un gran pintor. Y eso proyecta sombras, claro. Sobre todo en una sociedad donde todavía el peso del patriarcado y de la autoridad, ¿no? de los varones es significativa. Entonces yo creo que no ha pesado tanto, quizá, en la elaboración de su obra, sino en la valoración de su obra, que claro. Serían dos cuestiones diferentes. Yo creo que ella, con una naturalidad, se sentaba a dibujar y después hacía otra cosa, podía cantar. ¿Sus influencias cuáles eran? Había pintores que ella dice que le gustaban mucho y que siempre miraba. Daneri entre ellos, ¿no? Menghi. Hay indudablemente en el grabado, eso lo ha contado también Grela, ¿no? En un momento se pusieron a estudiar a Gauguin, los grabados de Gauguin, y eso aparece. En realidad la enseñanza de Grela tenía mucho que ver con estudiar la historia del arte y por lo tanto analizar a casi todos los artistas que se pudiera. Entonces hay indudablemente, Chagall está presente, ¿no? Cuando ella hace esas novias que vuelan. También los colores de Miró aparecen en la obra de ella, como aparecen en la de Grela, porque eran referencias y cuestiones que estaban dando vuelta en una casa. Y entonces cada uno claro. Las va retomando de maneras diferentes, ¿no? Pero yo creo que Grela ha sido una figura porque era una figura que tenía una serie de ideas acerca del arte que proyectaba, direccionaba, orientaba bastante rígidamente, ¿no? Entonces, ahí creo que ella retoma ciertas cuestiones y en otras se da sus libertades. Siempre, aún en esa relación con Grela, había intersticios para que ella pudiera ejercer su libertad. Y nunca dejó de ser la esposa de Grela. Bien. Difícil, una tensión que atraviesa a muchas parejas de artistas, claro, ¿no? Sí, o sea, sí. Son cuestiones donde, es fácil sugerir la fórmula de que las influencias fueron mutuas, ¿no? Claro, pero también es cierto que ella se formó al lado de él y con él como maestro. Exacto. ¿No? Pero ahí, tanto ella, siempre con Guillermo lo decimos, ¿no? Tanto ella como Michalitzen son las dos figuras que no tienen pares en Rosario, no tienen pares en cuanto a la imagen. Claro. Los dos han sido los alumnos de Grela que han elaborado una obra más personal, claro. más personal. Y los dos estudiaron con Grela y los dos desandan ciertas cuestiones. Y mira vos, los estamos redescubriendo a los dos. Sí,
Sí, y son dos obras también que creo que sintonizan con el presente, no son obras que estén ancladas en un pasado congelado. Bueno, vale la pena decir que Mizcalichen también está dentro del catálogo de Subsuelo, ¿no? Sí, sí. Hablamos precisamente del libro de los pájaros, de esta muestra que reúne las estilografías de Aíd Herrera. ¿Cuál fue la intención de la curaduría? Porque calculo que dejaste obra fuera. Sí, bueno, en realidad en principio yo estuve trabajando sobre alrededor de, no sé, creo, 30 silografías. Esta muestra está destinada solo a grabados sobre madera. Y en principio estuve revisando un conjunto grande de silografías y lo que vi que había muchas, que una misma silografía tenía muchísimas versiones en algunos casos, un par de versiones en otra, y que además había un boceto previo. Entonces, de cada obra era como que había una familia, ¿no? Una serie. Sí, una serie, que en algunos casos era grande la serie. ¿Te sorprendió eso? Sí, y me encantó armarlas. Y bueno, siempre uno tiene muestras imaginarias, porque después las muestras que suceden son una adaptación a la realidad y a las posibilidades de esa muestra imaginaria que uno tiene para que en se la entienda, cabeza. ella tomaba un mismo taco, sí, y rompía la serie con algunas modificaciones, ya sea de color o de imágenes. Claro, ella hacía un taco, por ejemplo, en blanco y negro. Después podía darle color al taco y entonces salían grabados con otros colores. Distintos. Claro. Pero también podía imprimir sobre cartulinas de colores. Y entonces eso daba un registro diferente. Y después podía colorear tanto las impresas sobre color como las impresas en blanco y negro. Y a veces son intervenciones de color pequeñísimas. Algo. Y en otras las pinta de tal manera que en realidad parecen dibujos y te olvidás, si no miras atentamente, que es un grabado. Entonces es como que hay intervenciones pequeñas e intervenciones muy radicales que hacen que dos obras sean absolutamente diferentes en algunos casos. Las transforma en obras únicas. Claro. Y ahí, bueno, la verdad es que hay otra cuestión. La obra de Aíd la voy conociendo paulatinamente. No tengo el mismo conocimiento que tenía en los años de Miró, ni en el 2017 cuando hice la muestra en OSDE, que ahora y supongo que habrá más. Es un proceso paulatino, el de ir descubriendo la obra de Aíd, que por suerte está celosamente guardada por la familia, pero en ese sentido, bueno, hay que ir abriendo, conociendo, y uno se va sorprendiendo, indudablemente. A lo mejor muchos grabados los había visto sueltos, pero me gustó poder armar todas esas series, unirlos. E incluso en muchos casos debe haber otros grabados pintados que están en colecciones particulares, porque Aíd en su momento vendía muchísima obra, y eso lo digo por experiencia propia. En Miró hemos vendido muchísima obra de Aíd, porque era una obra que gustaba, porque era una obra... debe haber otros Claro, circulando. entonces esos otros que todo esto que está aquí en Subsuelo es de la colección familiar. Pero bueno, puede haber numerosas obras que uno podría seguir completando la serie. Así que, bueno, la verdad es que fue un trabajo que me gustó mucho hacer, porque estaba ligado a descubrir nuevas obras y a esto, que no es un procedimiento nuevo pintar los grabados, pero ella hizo de ese procedimiento una modalidad que la caracterizó. Por eso incluso inventó el término silocolor, silografías coloreadas,
que después siguió cuando se lanzó a hacer Aguafuertes, ¿no? Que vino posteriormente. Claro, ¿estas obras de qué periodo son? De los 70. De los 70. Y después ella empieza a hacer Aguafuertes y ya prácticamente no vuelve a hacer xilografías, aunque sigue pintando las que ya tenía tiradas. Las Aguafuertes, bueno, son muchas, quizás son más conocidas que las xilografías, y ahí también replica el procedimiento, ¿no? Algunas Aguafuertes están iluminadas con pequeños registros de color, y entonces volvió a inventar el término aguafuercolor para identificar esos grabados pintados. Bueno, ya que te tenemos, queremos aprovecharte, ¿no? Hablábamos sobre la selección de la naturaleza de las mujeres y me pregunto si existía relación entre Aíd Herrera y el resto de las mujeres que en la década del 60 trabajaban desde el arte, se expresaban desde distintas disciplinas. Bueno, yo creo que la década del 60 es una década muy particular, tumultuosa, agitada, donde muchas mujeres ingresan al campo del arte. Muchas venían trabajando desde los años 50 fuertemente. En el caso de Aíd, lo hace a partir de insertarse en el taller, o sea, los años 60 son el momento en que ella está estudiando en el taller y que rápidamente participa de todas las actividades del taller. Y al mismo tiempo es protagonista de una escena artística donde no solamente están las mujeres que venían desde los años 50 trabajando, sino que es la irrupción de una serie de mujeres jóvenes que van a estar ligadas a los fenómenos de vanguardia. Así que es un momento intenso donde indudablemente don Juan tuvo una correa de transmisión muy fuerte, se abrió hacia la gente joven y ahí indudablemente lo acompañó. No fueron personas que tuvieran de espaldas a la historia, ¿no? Su actitud en ese sentido fue en la década del 60 abrirse a los más jóvenes y después una intensa actividad de don Juan, pero también acompañado por Aíd, de reivindicar ciertos sectores de la historia del arte de Rosario, esa pintura intimista que nos caracteriza, que bueno, fue una labor, digamos, paulatina. Así que también ellos fueron figuras que no solamente estuvieron concentradas en su obra, sino que pensaron en el momento que les tocaba actuar y también incorporando a otras personas. No podemos olvidar que eran personas comprometidas con su tiempo, sí, ¿no? Y con ideas de izquierda. Sí. Bueno, sí, en principio Grela tenía, todo un convencimiento que después tuvo sus clivajes con respecto al Partido Comunista, pero más allá de eso, me parece que hay una vocación para trabajar por el arte de la ciudad de Rosario y que nosotros que lo hemos conocido a los dos y que fue para nosotros una experiencia muy nuclear en nuestra vida, haberlos conocido y haberlos tratado y más allá de ciertas estrategias que uno hoy puede valorar de otra manera, de todos modos nos gusta esa idea de pensar en el arte de Rosario, de trabajar para difundirlo, porque, es lo que nos gusta y lo que hacemos. Bueno, por supuesto que la entrevista que hicieron Guillermo Fantoni y Adriana Armando a Aíd Herrera está en la web. Sí. Se puede buscar y se puede leer, está colgada. Sí, además, tenemos hay un proyecto editorial, así que, también va a estar disponible allí. Bueno, queremos invitarlos al canal de YouTube de Subsuelo, donde están todas las conversaciones en sala. Hablábamos de Michalichen, también hay allí material acerca de la muestra que hicimos
hace ya algunos años. Así que bueno, el libro de los pájaros de Aíd Herrera se puede visitar aquí en Subsuelo, Balcarce 238, hasta el 16 de junio, y pueden por supuesto consultar las otras conversaciones en sala. Gracias, Adriana. A vos. Nos reencontramos. Chao.